Bien, como introducción les invito a abrir sus Biblias en el libro Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Perfecto, me siguen con la lectura, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es la identidad que tú tienes? Tu nombre actual, ¿cierto? Y con Dios, ¿cuál es el nombre que tienes? Cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros tendremos un nombre diferente. ¿Se acuerdan que una vez les enseñé este tema? Sí, pero no es el contexto de hoy. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de ese contexto. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cada uno de los que hayamos salido victoriosos, que estemos ante Él, recibiremos una piedrecita con un nombre que solamente el Creador lo sabe y solamente tú lo sabrás. Un nombre nuevo. No te llamarás Boris, no te llamarás Daniel, no te llamarás Marta, no te llamarás Marco, no te llamarás Giancarlos. Tendrás un nombre nuevo, un nombre especial, porque el nombre que tenemos en la actualidad es un nombre puesto por el hombre. ¿Ok? Pero lo que se refiere aquí en el contexto de Apocalipsis, de las iglesias, se refiere a la iglesia de Pérgamo. Y abriéndonos un poquito, porque esto es la introducción, en Pérgamo tenía una costumbre de la cultura de Grecia y de Roma. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando ellos, en su tema de juicio, tribunal, una persona salía inocente, les entregaban una piedra blanca, una piedrecita blanca. Estén atentos, por favor. En la cultura asiática que estaba Pérgamo, que está en Turquía en la actualidad, llevaban esa costumbre de la cultura de Grecia y de Roma. Y para ellos, en su juicio, en su tribunal, cuando una persona salía inocente, acá te entregan unos documentos, ¿cierto? Ahí te entregaban una piedrecita blanca con un nuevo nombre, que eres inocente. Y en el tema de los juegos, los deportes que ellos tenían, esa piedrecita blanca era un ticket, una entrada a un banquete muy especial de puros victoriosos. Entonces ya debes darte cuenta de que cuando Dios te va a entregar esta piedrecita, es porque estás completamente absuelto de tu pecado. Estás completamente limpio. Eres inocente. Y eres vencedor. A eso se refería en ese contexto. Ahora, quiero que se graben este versículo, este pequeño contexto que les estoy dando, porque quizás no va tan enlazado, pero a la vez sí va enlazado con el tema que se va a tocar a continuación. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna herida que les ha salvado la vida? A ver, piensen. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes han tenido una herida que les ha salvado la vida? Hablo física. ¿No? ¿Espiritual? Muchas. ¿Física ninguna? ¿Sí? ¿Esa herida física les ha salvado la vida? Los dejo pensando en un momento. ¿Ok? Entonces, la enseñanza que se va a tocar a continuación, el tema que se va a tocar a continuación, es un tema muy profundo que nos da motivo, nos insta a analizar que a veces esos dolores que tenemos en nuestras vidas, a veces puestos por Dios en nuestra vida cotidiana, no son para destruirnos, no son para desanimarnos, no son para que estemos tristes o con ansiedad, sino es para transformarnos y para alinearnos al verdadero propósito que Dios tiene con nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar primero. Esta enseñanza nos va a llevar a eso. Vuelvo a repetir,
¿Han tenido alguna herida que les ha salvado la vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, Danae. Vamos al libro de Génesis, capítulo 32, del versículo 22 al 31. El tema del día de hoy se llama la herida que salva. La herida que salva. Así se llama el tema del día de hoy. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 31. Yo sé que todos se saben esta historia, desde la escuela dominical. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 31. Amén. ¿Me siguen con la lectura, por favor? Dice así. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿qué dice? Solo, ¿ya? Subrayen esa palabra, se quedó solo. ¿Y luchó con quién? Un varón hasta que rayaba el alba. Rayaba el alba significa hasta que amanezca, ¿ok? Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué pasó? ¿Caminaba bien? Cojeaba de su cadera. Jacob empezó a tener una herida. ¿Esa herida salvó a Jacob? ¿Ya estás empezando a entender ahora? ¿Sí o no? La herida que tuvo Jacob fue física, pero también espiritual. Dice que el ángel, el varón, obviamente que sabemos quién es. ¿Sabemos quién es, cierto? ¿Quién fue? Fue Jesucristo. Dice el varón, pero a la vez, al final Jacob dice que vi a Dios cara a cara. Fue Jesucristo. Eso se llama teofanía. Ese es otro tema. Entonces, el encaje del muslo con la cadera está en esta parte de acá. Parte del nervio ciático. ¿A cuánto les ha dolido el nervio ciático alguna vez? ¿Sí? Que no puedes ni estirar la pierna y no puedes ni caminar, ni correr, ni agacharte, ni nada. ¿Cierto? Perfecto. Eso es lo que le sucedió a Jacob. Eso es lo que Jesucristo hizo con Jacob. ¿Por qué? Porque este es el músculo más grande de todo el cuerpo humano. Es el músculo más grande del cuerpo humano. Es el músculo que tiene el mayor soporte del cuerpo humano. Es el músculo que te hace mantener de pie, que te hace caminar derecho y que sobre todo te hace correr. Cuando tú no tienes bien la ciática, tú no corres, no puedes correr. Ahora, ¿cuál había sido la estrategia de supervivencia de Jacob durante toda su vida? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido la estrategia de supervivencia de Jacob durante toda su vida? ¿Por qué llegamos a este contexto de que Jacob estaba huyendo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la estrategia de Jacob en toda su vida? Su estrategia de supervivencia. ¿Cómo? Engañar. ¿Qué más? Ah, ¿no se la sabían? ¿Qué les dije al último? ¿La asiática qué te impide? Correr.
El método de supervivencia de Jacob era correr, era huir, era escapar. Jacob era cobarde. Escapó de su hermano Esaú, escapó de su suegro Labán. Jacob era un profesional escapista. Cuando alguien te debe algo y se escapa, no estoy, y tú estás por un lado y se te fue. Un escapista profesional. Así era Jacob, pero huía a sus problemas, huía a las circunstancias que él mismo la buscaba. Esaú lo comenzó a buscar para matar a Jacob porque le había engañado. ¿En qué le había engañado? ¿En su qué? Su primogenitura, ¿cierto? Entonces Jacob solamente paraba huyendo, huyendo y huyendo. Ahora, ¿por qué se llama la herida que salva? Porque representa a ese quiebre necesario para nuestro orgullo. Ese quiebre necesario para nuestro orgullo, para nuestra independencia. Tú corres, estás sano, no necesitas aparentemente de Dios. Yo no necesito de Dios. Yo puedo lograr mis cosas con mis propias fuerzas. Yo trabajo con mis propias fuerzas. Yo gano mi dinero con el esfuerzo, con el sudor de mi frente. Yo no necesito de Dios. Jacob creía en Dios, pero no necesitaba de Dios porque le gustaba estafar, le gustaba engañar. Y cuando lo querían corregir, ¿qué hacía? Corría, huía. Era cobarde. Cuando tú pecas, cuando tú te equivocas, muchas veces, ¿qué hacemos? Ya no quiero ir a la iglesia porque tengo miedo que me van a decir, no me siento digno. Eso es lo que el enemigo pone en tu mente. Estás siendo cobarde, estás escapando a tu corrección. Y ni siquiera tu corrección, estás escapando al amor de Dios. Porque Dios sabía que le ibas a fallar. Pero Él siempre estaba dispuesto a perdonarte cuando tú te arrepientes. Jacob, ¿qué hacía? ¿Se arrepentía? Huía. ¿Qué hemos hecho la mayoría de nosotros cuando pecamos? Huimos. Esa es nuestra mayor solución. Éramos como Jacob. Éramos profesionales escapando de las excusas. No, no puedo ir a la iglesia. No me siento bien. No me siento digno. He pecado. He fallado a Dios. ¿Qué me van a decir que vengo a la iglesia después de muchos días? No lo digo por los de acá, por si acaso. Estoy hablando en general. En las iglesias de todo el mundo. Lo digo en general. ¿Ok? Entonces, a esa herida que es salvación necesaria para frenar nuestro orgullo. Para frenar que nosotros nos estamos desviando del camino y yendo por una dirección equivocada. Por eso al inicio les dije que a veces los procesos dolorosos no son un castigo o una forma de destruir de parte de Dios, sino es la manera de que tu vida, tu alma sea restaurada, sea transformada y sea alineada al verdadero propósito que Él tiene contigo. Pero lamentablemente muchas veces nosotros nos desviamos del propósito que Él tiene con nosotros. Cuando tu hijo o tu hija se comienza a desviar de los caminos de Dios, ¿tú qué haces? De tu obediencia. Comienzas a corregirlo, ¿no? Primero le hablas, exhortas. Y cuando no hace ya más caso, ¿qué haces? Agarras la vara, la correa ahí, tienes que darle. ¿Y le dejas herida o no le dejas herida? Le dejas marca, aunque no quieras. Le dejas marca. Y esa marca muchas veces a ese niño o niña, que en estos tiempos ¿cómo se dicen? Las instituciones de cristal, dice que no se le puede tocar al niño. Cada vez que se acuerda de esa marca, ¿qué hace el niño? Digamos que iba a mentir o iba a agarrar algo que no le pertenece. ¿Qué iba a hacer el niño? Se iba a acordar y, ¿cierto? Ya no lo voy a hacer. No, mi papá me va a castigar otra vez. No, eso no se hace. ¿Cierto? Esa herida que salva es lo que le pasó a Jacob. Pero Jacob estaba luchando. Ustedes dirán, hermano, pero Jacob estaba luchando. Y muchas veces yo sé que nos han enseñado en la iglesia que Jacob estaba orando. ¿Cierto? No te dejaré si no me bendices. No te dejaré. ¿Hasta qué? Rey el alba. Bendíceme, bendíceme. No, que el Señor, Jacob estaba orando así, 3 horas, 4 horas, 5 horas en la madrugada, ahí arrodillado, peleando con Jesucristo para que el Señor la bendiga. ¿Quién de ustedes ora 5 horas?
¿5 horas? A 5 minutos, ¿ves? Estaba hablando en escala espiritual, para los que son ingenieros, arquitectos. Estaba hablando en escala espiritual. ¿Alguien ha orado 5 horas? No. Jacob no estaba orando 5 horas. Bueno, el único que oraba ha sido Jesucristo, que conversaba con el Padre. Entonces, Jacob fue desarmado. ¿Para qué? Para que comience a caminar en la dirección correcta que Dios tenía para él, para el propósito que Dios tenía para él. En la antigüedad, la cadera era símbolo de soporte, de base, de fuerza, para que el soldado guerrero se mantenga en pie. Si había algún soldado que era herido en la cadera, ya no podía servir. Ya no servía para pelear. Era parte del orgullo en la antigüedad. Ahora, al herir esa zona, Dios le quitó a Jacob algo que más usaba y algo que más usamos nosotros. Cuando Dios hiere a Jacob, le quitó algo que él más usaba. ¿Ah? Los pies no. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿La qué? Movilidad, tampoco. ¿Mm? Ya muy aparte el orgullo. Por ahí va. La capacidad de valerse por sí mismo. ¡Auch! Duele, ¿cierto? Ese es para todos nosotros. Yo sé que todos hemos sido Jacob. Ahorita se están acordando que han sido Jacob. Todos nos hemos acordado que hemos sido Jacob, porque hay algo en el cual Dios nos ha corregido y que nos ha hecho caminar lento. Por eso, vuelvo a repetir, Dios, cuando permite una corrección o algo doloroso en tu vida, es porque quizás tú siempre has estado huyendo y has estado luchando a la vez con Él. ¿En el sentido de qué? De que tú pecas, pero también crees en Dios. Estás en una lucha. Crees en Dios, no lo quieres dejar, pero también estás constantemente pecando. Crees en Dios, pero estás huyendo. Crees en Dios, pero estás pecando y estás huyendo de congregarte. Estás en esa lucha, estás luchando con Él. Entonces, ¿Dios qué te dice? Dios que le dijo a Jacob, ya deja de luchar, que ya amanece. ¿Cuántos problemas no tienes tú en la vida? Tienes muchos problemas. Y nos excusamos y corremos. Y estamos luchando con Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Señor, estoy pecando, pero bendíceme, pues. Estás pecando, estás alejado de Dios, pero dices, ¿por qué me salen las cosas mal? Eso estaba haciendo Jacob. Jacob, ¿qué le decía, varón? Bendíceme, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero ¿qué estaba haciendo Jacob momentos antes? Estaba huyendo. Estaba corriendo de lo que él hacía, de lo que había estafado a su hermano Esaú y a su suegro Labán. Por eso corrió y cruzó el río, el valle de Jaboc, que se llama, que era un río. ¿Ok? Ahora, imagínate el estado vulnerable en el que estaba Jacob. Se dislocó la cadera, el fémur, que une la cadera acá en la asiática, yo sé que ibas a saber eso, cuando se desliga de este lugar, ya no tiene movilidad, no tiene soporte. Esta pierna ya cuelga. Si Jacob estaba agarrado del brazo, digamos, o del cuello de Jesús o del ángel del Señor, estaba apoyado y Dios pues lo hiere, Jacob ya estaba colgado, ya no tenía fuerzas. Y muchas veces nosotros estamos así, pecando y creemos en Dios, pero ya no tenemos fuerzas para seguir diciendo muchas cosas. Ya no tenemos fuerzas para seguir diciendo, quiero volver a la casa del Señor, sino solamente nos enfocamos en estar lejos y te quedas conforme con estar lejos. Jacob ya no podía, estaba colgado. ¿Y qué le decía? Señor, bendíceme. Pero ¿qué hizo Jesús para que Jacob lo deje? ¿Qué hizo el ángel para que Jacob lo deje? Le hirió, ¿cierto? Y en ese momento que el ángel le hiere, o sea, Jesucristo hiere a Jacob, lo descadera, ¿qué sucede? Le cambió su nombre. Recibió la bendición.
¿Quieres que te bendiga? Haz caso. ¿Quieres que te bendiga? Haz caso. Le hirió, lo bendijo y le cambió su identidad. Le hirió, lo bendijo y le dijo, ya no te llamarás ahora Jacob, el correlón, el estafador, el cobarde. Ahora te llamarás Israel. Y como les dije al inicio, Israel, ¿qué significa? El que luchó con Dios, ¿cierto? Pero en el significado judío más profundo significa Dios gobierna. Entonces ya no se llama Jacob el que huye, sino que Dios ya empezó a gobernar su vida. Dios ya empezó a gobernar tu vida a partir de esa herida que te tocó. Y que quizás no te das cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tuvo que fracturar el orgullo de Jacob para que pueda restaurar su alma. Dios tuvo que fracturar tu orgullo para que pueda restaurar tu alma. A veces le decimos a las personas, llegan a los caminos de Dios porque ya tocaron fondo. Y muchas veces esperan eso, esperan tocar fondo para que recién ora por mí. Recién cuando tocas fondo dicen, ora por mí. ¿Dónde queda tu iglesia? ¿Puedo ir a tu iglesia? Cuando ya tocas fondo. O sea, necesitas una herida para que quebrante ese orgullo que tú tienes de que no necesitas de Dios, para que recién te des cuenta que necesitas de Dios. Es una herida en tu alma. Es una herida que te va a salvar. En la actualidad, en nosotros, ¿cuáles pueden ser esas heridas? A ver, digan. ¿Les ayudo? Fracaso profesional. ¿Duele o no? ¿Te duele o no? Fracaso profesional. ¿Qué más? Enfermedades. ¿Qué más? ¿Una pérdida de algún familiar? ¿Duele o no? Duele. ¿Qué más? Infidelidades. Corazones destruidos, corazones dañados, personas, hombres y mujeres que te han hecho daño, traición entre tus propios familiares. Y todas esas situaciones hacen que tu espíritu o tu alma o toda tu vida se desmorone, se venga abajo. Pero ¿qué pasaría si tú estarías alineado con Dios? ¿Esas cosas te desanimarían? ¿O sería necesario una herida en tu vida? No sería necesario. Entonces dejemos de huir. Dejemos de correr. Si pecamos, si nos equivocamos, si tropezamos, pues abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Y Él te puede perdonar. Es más, Él ya te perdonó porque Él sabía que le ibas a fallar. Amén. Este quiebre que nosotros podemos tener en nuestra vida, de estas situaciones que les he nombrado, es para nuestra madurez espiritual. Ahora, ustedes sabían que en el contexto ya judío, en el contexto judío, de que hemos hablado de la piedrecita blanca, ellos cuando van a, se me fue la palabra, disculpen, ellos no piensan que Dios glorifica a las personas o restaura a las personas en público. ¿Sabe lo que ellos piensan? Es que Dios restaura a cada persona a solas. En el contexto judío, ellos dicen que Dios restaura a las personas a solas, no en público. Por eso les dije al comienzo cuando hemos leído, Jacob se quedó solo. Jacob luchó con Jesucristo
solo, porque cuando él cruzó ya había esparcido a sus mujeres, a sus hijos y a todos ellos, y él se quedó solo, porque no quería que Saúl, que estaba yendo persiguiéndolo con 400 hombres, o sea, querían matar a Jacob, que toquen a su familia. Por eso él hizo que sus familiares se vayan y él se quedó solo. No busques publicidad, no busques que Dios te levante en público. ¿Qué te dice el Señor Jesucristo? Ve a tu habitación y cerradas las puertas, ora al Padre. No es necesario que tú vengas aquí y te pares al frente y te arrodilles y pidas perdón a Dios delante de todos. No, eres tú y Dios, eres tú en tu habitación. A solas. ¿Y en qué momento luchaba Jacob con el ángel? En toda la noche, en toda la madrugada, hasta que rayó el alba. ¿Cuántos se levantan en la madrugada a orar? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Luchas o no luchas también? ¿Estás luchando o no luchas? Luchas. Pero grábate esto, después de una noche muy oscura, viene el amanecer. Y después de esa noche de lucha oscura que has pasado en tu vida, viene la bendición, viene la restauración. Lo mismo que le sucedió a Jacob, estaba luchando toda la madrugada, quizás quedó herido, pero vino la bendición y tuvo un cambio en su vida, tuvo un cambio de identidad. Y ahora Dios empezó a gobernar su vida. Dejó el orgullo de lado. ¿Por qué? Porque Jacob comenzó a caminar de manera lenta. Ya no corría, como nosotros estamos corriendo siempre apresurados en esta vida. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro de manera apresurada sin consultar a Dios. En las enseñanzas pasadas hemos dicho que siempre todos tus proyectos, todas tus oraciones te las entregues primero a Dios. Señor, aquí está mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer, pero quiero someterme primero a tus planes. Sea tu voluntad en todo lo que yo me proponga hacer. Jacob ya no corría. Ahora Israel cojeaba y andaba lento. Y cada paso que daba, cada dolor que tenía Israel, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Se acordaba, no, ya no voy a estafar, ya no voy a correr, sino que ahora voy a depender más de Dios. A esa herida que tú tienes te hace depender de Dios muchas veces. Y es más, en la actualidad los judíos, de los animales que comen, no comen la parte del nervio ciático. Cuando tú comes el pollo y le abrazas la pierna, no lo abres así, lo rompes, ya, ellos no lo comen. Ellos los dejan ahí porque siempre se recuerdan. No, dicen, de aquí el Señor me sacó. De aquí el Señor me sacó. Ellos son tan así religiosos, tan costumbristas, que hasta eso lo guardan y se acuerdan de dónde sacó Dios a Jacob y lo convirtió en Israel. No comen el nervio ciático. ¿Qué herida has tenido tú? Ahora sí tienen herida, ¿cierto? Ahora sí. A los que nos están viendo también por las redes. Ahora sí recién tienen una herida que les ha salvado la vida, ¿cierto? Sí, obviamente no me lo van a decir. Eso queda con ustedes. Porque yo sé que muchos aquí han tenido una herida física como también espiritual. Y yo, por ejemplo, he tenido una herida física. Física. Y bueno, mi madre lo sabe, mi esposo también lo sabe. Y yo sé que muchos lo saben, que estoy en rehabilitación, ¿sí? ¿Cierto? ¿Saben? Y cuando te comienzas a adentrar en esta profundidad de este tema, dices, Señor, pero ¿por qué yo también? Porque la lesión que yo tengo, que ya está un 90% recuperado, es mi ciática. El hermano Teche y el hermano Carlos saben. La lesión también que yo tengo es la ciática. Tuve esa lesión en la ciática. Y esa herida me dio cuando yo estaba en plena competencia de culturismo. O sea, como para ya dejar esas cosas, para dejar la vanidad y enfocarme verdaderamente en lo que era de Dios, porque yo igual iba a la iglesia, tocaba,
pero igual pecaba. Estaba en esa lucha. Quería bendición, quería conocerlo más, pero no dejaba el pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Ya, ¿quieres que te bendiga? Toma, pues. Toma. Dejé el culturismo, dejé la vanidad, dejé esas cosas, y cada vez que siento un poquito de dolor, siempre me acuerdo, de aquí me sacó Dios. Yo ya no vuelo, en mi mente no está volver a competir. En mi mente no está volver a competir, en mi mente está en estos momentos pelear, seguir peleando esta guerra espiritual que el Señor nos ha encomendado, que ya estamos en victoria. Pero esa es mi meta ahora, ese es mi entrenamiento ahora, pelear en la obra del Señor y estar con ustedes, peleando en esta obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces les hago 3 preguntas y por favor estas preguntas anótenlas. Anoten estas preguntas. ¿En qué área de tu vida sientes hoy que estás luchando con tus propias fuerzas y te resistes a soltar el control? Les repito. ¿En qué área de tu vida sientes hoy que estás luchando con tus propias fuerzas y te resistes a soltar el control? ¿Sí? ¿Lo tienen? Porque lo ideal sería que tú dejes tu vida y que el capitán, que es Cristo, tome el timón de tu vida. Eso es lo más recomendable. Pregunta número 2. Jacob caminó más lento después de esa noche, pero caminó con Dios. Vuelvo a repetir. Jacob caminó más lento después de esa noche, pero caminó con Dios. ¿Qué actividades o actitudes debes desacelerar tú hoy para empezar a depender más de lo espiritual y menos de tu ansiedad? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué actividades o actitudes debes desacelerar tú hoy para empezar a depender más de lo espiritual y menos de tu ansiedad? ¿Lo tienen? ¿O vuelvo a repetir? ¿Repito? ¿Sí? ¿Qué actividades o actitudes debes desacelerar hoy para empezar a depender más de lo espiritual y menos de tu ansiedad? Y última pregunta. ¿Puedes identificar alguna herida que en lugar de destruirte, te haya hecho una persona más humilde y madura? ¿Puedes identificar alguna herida que en lugar de destruirte, te ha hecho una persona más humilde y madura? Sí. ¿Puedes identificar alguna herida que en lugar de destruirte, te haya hecho una persona más humilde y madura? Analicen estas 3 preguntas durante toda la semana, empezando desde hoy si desean. Son preguntas muy profundas. Tienes que identificar esa herida que te ha salvado. Esa herida que viene de parte de Dios. Pero no para destruirte, sino para transformarte, para que regreses, para que te alinees al propósito que Dios siempre ha tenido contigo. ¿Ok? Y en conclusión les leo esta frase. La historia de Jacob nos enseña que a veces Dios nos hiere para sanarnos a un nivel más profundo. Ser quebrantados no significa ser destruidos. La herida en la cadera de Jacob no fue un castigo, sino, escuchen bien, sino el sello de su salvación y el inicio
de su nueva identidad como Israel. Perder nuestras fuerzas humanas es paradójicamente el único camino para ganar la verdadera fortaleza espiritual. Dependencia de Dios, dependencia de Dios, dependencia de Dios. Deja el orgullo de lado, depende de Dios. Deja de luchar y de pelear por lo que solo Dios puede ganar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Recuerden que todos los días estamos en batalla, todos los días estamos en guerra, y esa guerra es espiritual, no es física, no es carnal. Todas las personas que te ofenden, los problemas que tienes en el trabajo, enfermedades X, todo es espiritual. Muchas veces es de Dios para corrección, muchas veces es porque el enemigo está influyendo en tu vida, muchas veces también es para testimonio, para la gloria de Dios. Pero es ahí donde tú tienes que aplicar el discernimiento, pedir discernimiento al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si tú eres consciente que estás yendo bien delante de Dios, es para que sigas madurando. Pero si sabes que estás lejos de Dios y te suceden cosas, es para que recapacites y regreses a los caminos. Todo tiene un porqué, nada es al azar. Dios no es un Dios que improvisa, Él ya tiene todo agendado, ya tiene todo planeado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces ahora sí, yo sé que todos tienen herida en el alma, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, ¿ya todos tienen herida que salva? ¿Sí? ¿Nadie tiene? ¿Quién no tiene una herida que salva? Yo sé que todos tienen ahora. Ponémonos de pie.